Soy Javier, pero en las calles de Tijuana todos me conocen como el Diablo. 63 años en la calle, 42 de ellos con estas cicatrices en la espalda. Cicatrices que cuentan historias que mi boca jamás revelaría. Y cuando vives tanto como yo, aprendes que la calle tiene su propio lenguaje. Un lenguaje que no necesita palabras, solo miradas, instintos, saber cuando algo está a punto de estallar. Era una tarde calurosa de sábado, de esas que se pegan a la piel y hacen que el asfalto baile como agua. Estábamos en nuestro sitio de siempre, el refugio, nuestro bar, nuestro territorio, nuestro santuario. 50 hermanos reunidos, 50 almas juzgadas por las apariencias por la sociedad, pero que conocen el verdadero significado de la lealtad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, colores de sangre y fuego, colores que siempre me recordaban que la vida es una guerra. ¿Y yo? Soy veterano de muchas guerras, de las calles, de las decisiones, de las consecuencias. Allí estaba yo, con mi vaso de tequila a medio beber, observando a mis hermanos. Miguel, con su barba gris, contaba por enésima vez la historia de cuando salvamos a aquella familia del incendio. Roberto, el más joven del grupo, con tan solo 32 años, reía a carcajadas. Aún conservaba esa inocencia de quien no había visto suficiente. Y Diego permanecía callado, como siempre, con la mirada perdida, recordándonos el precio que algunos pagan por la libertad. Javier, la voz de Mateo interrumpió mis pensamientos. Estás en otro mundo, hermano. Ella sonrió, una sonrisa cansada. Estoy aquí, Mateo. Siempre lo he estado. Pero no fue así. Mi mente divagó, como siempre que el silencio es demasiado denso. Pensé en todas las batallas que hemos librado, no con armas. Esa etapa la dejamos atrás hace mucho tiempo. Sino batallas contra la injusticia, contra quienes creen que la fuerza física es el verdadero poder. Fue entonces cuando lo oí. Ese sonido que todo hombre con conciencia reconoce al instante. El sonido de alguien en peligro. No era un grito cualquiera. Era de esos gritos que brotan del alma, que desgarran el aire y hielan la sangre. «Hijo de puta, déjalo en paz». Una voz femenina desesperada. Me levanté antes incluso de poder procesar la idea. Mis hermanos hicieron lo mismo. 40 años juntos crean este tipo de sincronía. No necesitábamos hablar. Simplemente lo sabíamos. Salimos del bar como una ola oscura. 50 hombres vestidos de cuero, con cadenas tintineando y botas pesadas marcando el ritmo de nuestra determinación. La calle estaba abarrotada. Los fines de semana en Tijuana siempre hay mucha gente. Turistas, locales, vendedores, pero todos se apartaban al vernos. Y entonces lo vi. En medio de la acera, un joven, no tendría más de 25 años, sostenía un celular y grababa. Su rostro estaba contorsionado en una sonrisa que me revolvía el sit-down estómago. Esa sonrisa de quien cree que todo es una broma, que el dolor ajeno es entretenimiento. Un TikToker, uno de esos personajes creados y alimentados por Internet. Un monstruo moderno, sediento de visitas, de likes, de fama vacía. Y en el suelo, a sus pies, don Roberto, 74 años, veterano de la guerra de Vietnam, un hombre que entregó su juventud, su cordura, pedazos de su alma por un país que lo olvidó en las aceras. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de Parkinson. Su viejo uniforme militar, descolorido y roto, le goteaba sangre del labio. El maldito TikToker había empujado a don Roberto. Se había burlado de él, y ahora estaba grabando, narrando a sus seguidores cómo le había dado una lección a un mendigo inútil. Sentí algo arder en mi interior. No era una ira común,
Era algo más profundo, más antiguo. Era la ira de todos los hombres buenos que presenciaron la injusticia y guardaron silencio. La ira de todas las veces que los fuertes pisotearon a los débiles. La ira de décadas viendo cómo el mundo despreciaba a quienes más necesitaban compasión. Miguel me tocó el hombro. Me conocía demasiado bien. Sabía que cuando mis ojos se ponían así, entrecerrados y fríos, algo iba a pasar. Si crees que los moteros son más que estereotipos y que realmente tienen un lado protector y honorable, suscríbete al canal. Acompáñanos para ver cómo la verdadera hermandad y la lealtad se manifiestan en las historias de moteros. No te pierdas ni un solo capítulo de este viaje. Pero yo ya estaba caminando, cuando vi a ese chico riendo, grabando, exhibiendo su crueldad ante un público invisible. Vi algo que ya había visto antes. Vi a los cobardes que esconden su debilidad tras cámaras, pantallas, distancia. Vi a los mismos hombres que maltratan a mujeres en casas cerradas, que golpean a niños cuando nadie los ve, que escupen a veteranos que deberían ser honrados. Cuando vi a don Roberto en el suelo, mi voz salió en voz baja, solo para mis hermanos. Con los ojos ardiendo de humillación, supe que había que hacer algo, porque si no hacemos nada, si simplemente pasamos de largo, no somos diferentes de los que solo miran. La multitud estaba paralizada. Algunos incluso grababan. Vivimos tiempos extraños, donde el instinto de documentar ha superado al de ayudar. Otros susurraban, señalaban, pero nadie había hecho nada por el anciano. Nadie, excepto la mujer, la hija de don Roberto, como descubriría más tarde, intentaba desesperadamente alejar a la usuaria de TikTok de su padre. Caminé hacia ellos, lentamente. Cada paso me pesaba 1 tonelada. Detrás de mí, 50 motociclistas me seguían en formación. No era una simple intimidación, era presencia. Era una declaración silenciosa de que esto no se toleraría. El chico, por fin, se dio cuenta. Dejó el teléfono. Nuestras miradas se cruzaron y vi el preciso instante en que su arrogancia empezó a resquebrajarse. Hermano, mi voz sonó como papel de lija áspero contra madera. Cometiste un error. Intentó reírse. Es solo una broma, hombre. Tranquilo, es para TikTok, no lo entendéis. Lo entiendo perfectamente. Me arrodillé junto a don Roberto y le ofrecí la mano. El anciano la tomó, temblando, y lo ayudé a levantarse con toda la delicadeza que un hombre como yo aún puede reunir. Entiendo que eres un cobarde. Entiendo que necesitas una cámara para sentirte fuerte. Entiendo que elegiste atacar a alguien que no puede defenderse. Los ojos de don Roberto se encontraron con los míos, y allí, en esos ojos azules descoloridos por el tiempo y la guerra, vi algo que me destrozó. Vergüenza. No vergüenza por haber caído, vergüenza por necesitar ser salvado, vergüenza por ser viejo, frágil, olvidado. Don Roberto, le susurré a solas, no hay vergüenza en necesitar ayuda, la vergüenza reside en no ofrecerla. Una lágrima rodó por su mejilla, marcada por el tiempo. Y fue, en ese momento, al ver a un veterano de guerra llorar de humillación a manos de un mocoso mimado de Internet, que lo supe. Esto no se trataba solo de don Roberto. Se trataba de todos nosotros, de en qué nos hemos convertido como sociedad, del precio que pagamos cuando la fama se vuelve más importante que la humanidad. Tienes 2 minutos. Me giré hacia el usuario de TikTok, que ahora estaba rodeado de 50 pares de ojos furiosos, para borrar ese vídeo y disculparte. Se rió nerviosamente. ¿O qué? ¿Me vais a pegar? Os están grabando, idiotas. Esto se va a hacer viral. Vais a ir a la cárcel. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable.
No te vamos a tocar, chico, no hace falta, pero te voy a enseñar algo que claramente nadie te ha enseñado. Las acciones tienen consecuencias, y hoy lo vas a aprender. La situación se estaba agravando rápidamente. Lo que empezó como un simple acto de crueldad por parte de un chico que buscaba atención se estaba convirtiendo en algo mucho más grave. Y yo estaba justo en medio de todo, sintiendo el peso de cada decisión que estaba a punto de tomar. Don Roberto estaba ahora a mi lado, apoyado en Miguel, quien amablemente había asumido el papel de apoyo. La hija del veterano, una mujer de unos 40 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostenía la mano temblorosa de su padre. «Gracias», me susurró. Nadie más hizo nada. Nadie. Me limité a asentir. No hacían falta palabras, pero el TikToker, se estaba volviendo más seguro de sí mismo. Me di cuenta de lo que pasaba. Sus amigos estaban llegando. 3 jóvenes más, todos con la misma expresión vacía y arrogante, todos con sus celulares en la mano como si fueran armas modernas. «Tío, esto se está poniendo épico», gritó uno de ellos. «Ya tenemos 2,000 espectadores en directo. 2,000 personas mirando. 2,000 testigos de nuestra era digital. ¿Y cuántas de ellas veían realmente? ¿Cuántas comprendían lo que sucedía? ¿O eran solo ojos vacíos, desplazándose, consumiendo, olvidando?» «Javier», la voz de Roberto, la del joven, sonó a mis espaldas. «¿Qué vamos a hacer?» Buena pregunta. ¿Qué se hace cuando el enemigo no es físico, sino digital? Cuando la batalla no se libra en un callejón oscuro, sino que se transmite en directo a miles de personas. Volví la mirada hacia mis hermanos. 50 hombres, 50 historias, 50 razones para estar allí. Vi la misma pregunta en sus rostros. ¿Hasta dónde llegaremos? Y entonces recordé por qué empecé todo esto. Hace 42 años, cuando fundamos este club, hicimos un juramento. No se trataba de motocicletas, no se trataba de cuero, ni de cadenas, ni de territorios. Se trataba de una sola cosa: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Hagamos lo que siempre hemos hecho. Mi voz cortó el aire como una cuchilla. Recordémosles lo que significa el honor. Volví a mirar al TikToker. Ahora estaba rodeado de sus amigos, todos grabando, todos sonriendo con esa sonrisa vacía y juvenil que confunde el cinismo con la inteligencia. «¿Cómo te llamas, chico?», le pregunté. Dudó un instante, luego echó el pecho hacia adelante. «Soy Luis. Luis, el rey de TikTok. 5 millones de seguidores, tío. 5 millones. Para mí no eres nadie». Luis. Claro que tenía que ser Luis. Siempre tiene que ser Luis. 5 millones, repetí, dejando las palabras flotando en el aire. 5 millones de personas viéndote humillar a un veterano de guerra. 5 millones que verán la clase de hombre que realmente eres. Diego se puso a mi lado. El tranquilo Diego, que casi nunca hablaba. Sacó su móvil. «Sí, hasta nosotros, los mayores, hemos aprendido a usar estas cosas». Empezó a grabar también. «Si nos van a filmar», murmuró Diego, «nos aseguraremos de que se cuente toda la historia». Inteligente. Siempre fue el más inteligente de nosotros. «Luis», continué, dando un paso adelante, «voy a hacerte una oferta. No porque te la merezcas, sino porque don Roberto merece justicia, no venganza». El chico se cruzó de brazos. «¿Qué propuesta? Borra ese video. Pídele disculpas a don Roberto. Públicamente, delante de todos tus seguidores en directo. Y luego...». Hice una pausa. «Pasa el mes siguiente ayudando en el albergue de veteranos. Sin cámaras, sin publicaciones, sin reconocimiento». Luis y sus amigos estallaron en carcajadas, una risa hiriente,
que humilla, que muestra un desprecio absoluto. ¿Estás loco? Voy a demandar a ese mendigo no sé, por estar en la acera, espetó Luis. ¿Sabes quién es mi padre? Abogado. ¿Sabes cuántos seguidores tengo? Puedo arruinaros la vida con un tuit. Ah, ahí estaba. Se le cayó la máscara. No era confianza, era privilegio. Era la arrogancia de alguien que nunca enfrentó consecuencias reales, que siempre tuvo un padrino que le encubriera los problemas, que siempre tuvo seguidores que justificaran cada una de sus malas acciones. Sentí cómo la tensión cambiaba. Mis hermanos se movieron, casi imperceptiblemente, formando un círculo más cerrado. No era una amenaza, todavía. Era presencia. Era lenguaje corporal que decía: esto va en serio. Tu padre es abogado, repetí, incapaz de reprimir una sonrisa amarga. Interesante. ¿Sabes qué era mi padre? Era sepulturero, enterraba gente que moría por buenas causas, por malas causas, por casualidad, por elección, y me enseñó algo que tu padre claramente no te enseñó. Todos acabamos en el mismo sitio, ricos, pobres, famosos, olvidados. Todos nos convertimos en polvo. Di otro paso. Nuestros rostros estaban ahora a menos de 1 metro de distancia. Y cuando seas viejo, Luis, cuando te duela la espalda, cuando te tiemblen las manos, cuando necesites ayuda para cruzar la calle, recordarás este día. Recordarás a don Roberto. Y comprenderás que lo único que importa no son los seguidores ni las visitas. Mi voz bajó a un susurro, pero aún así logró atravesar todo el ruido circundante. Es la forma en que tratabas a la gente cuando nadie te veía, pero tú elegiste la crueldad incluso cuando todo el mundo te estaba mirando. Por un instante, solo un instante, vi algo cruzar los ojos de Luis. ¿Duda? Tal vez. ¿Vergüenza? Improbable. Pero algo cambió en ellos. Entonces, uno de sus amigos, un chico flaco con una gorra de béisbol al revés, dio un paso al frente. «Oye, no puedes intimidarnos. Esto es acoso. Voy a llamar a la policía». La policía. Por supuesto. El último recurso del hombre privilegiado. La autoridad que siempre acude cuando la llaman, pero nunca cuando don Roberto la necesita. «Llámenlos», dijo Diego por primera vez con voz ronca. «Llamen a la policía. Todos daremos nuestra declaración. Todos mostraremos nuestros videos. Y entonces veremos quién resulta ser el villano de esta historia». Mierda. Alguien ya había llamado. Claro que sí. 50 moteros rodeando a 4 niños. Para la mayoría éramos la amenaza, sin importar el contexto. «Javier», Miguel me tocó el brazo. «Advertencia, ten cuidado». Lo sabía. Sabía que teníamos minutos, quizá segundos, antes de que esto cambiara, antes de que nos convirtiéramos en los villanos de la historia, porque así son las cosas cuando llevas cuero negro y tienes tatuajes. Pero entonces don Roberto hizo su jugada. El veterano se apartó del apoyo de Miguel y caminó, más bien tambaleándose, hasta quedar frente a frente con Luis. Le temblaban aún las manos, le seguía sangrando el labio, pero sus ojos estaban fijos. «Hijo», su voz salió quebrada pero clara. «Tengo 74 años. Sobreviví a la explosión de arrozales a mi alrededor. Vi morir a amigos en mis brazos. Regresé a una nación que me escupió y me llamó asesino. Perdí a mi esposa por el cáncer. Perdí mi casa por las deudas médicas. Y perdí mi dignidad, poco a poco, en cada acera donde dormí». Luis se quedó inmóvil, con el teléfono móvil bajado por primera vez. «Pero, ¿sabes qué es lo que nunca perdí?», continuó don Roberto. «Nunca perdí mi humanidad. Nunca necesité destruir a otra persona para sentirme importante. Y si crees que 5 millones de seguidores te hacen mejor que yo, amigo, eres más pobre de lo que yo jamás fui. Fue devastador.
No hubo gritos ni amenazas, solo la cruda verdad pronunciada por un hombre que había visto lo peor de la humanidad y aún así eligió la decencia. Vi cómo se les llenaban los ojos de lágrimas a algunos de mis hermanos. Hombres duros, hombres que habían visto y hecho cosas terribles, conmovidos por la sencilla dignidad de un veterano olvidado. Y Luis se quedó allí, con la boca entreabierta y el móvil colgando de la mano. Por un instante, solo un instante, fue simplemente un chico confundido, no un monstruo digital. Pero el momento pasó. Las sirenas ya eran imposibles de ignorar. 2 patrullas se detuvieron. Los agentes salieron con las manos en las fundas de sus armas. «¡Dispersaos! ¡Ahora!», gritó un agente de policía, claramente nervioso por la cantidad de motociclistas. Y ahí estaba nuestra elección: enfrentar o retroceder, insistir en nuestra justicia o aceptar el sistema, el mismo sistema que le había fallado repetidamente a don Roberto. Miré a mis hermanos, miré al veterano, miré a Luis y a sus amigos, que ahora parecían diminutos rodeados por la autoridad real. «Sé lo que la calle te hace», dije, más para mí que para nadie. Sé hasta dónde puede llevarnos la lealtad, pero hoy sé que tengo algo que proteger que es más grande que mi orgullo. Me volví hacia los agentes de policía, con las manos alzadas en gesto de paz. «Agente, soy Javier Mendoza, líder del Club Los Diablos. Estábamos ayudando a este veterano que fue agredido por ese joven de allá». Señalé a Luis. Todo fue filmado, desde múltiples ángulos, incluso en directo. Don Roberto es la víctima aquí, no nosotros. El policía mayor debía de tener mi edad. Con el rostro lleno de cicatrices, observó la escena. Vio a don Roberto herido. Vio a Luis y a sus amigos con sus teléfonos móviles. Vio a la multitud. Y entonces nuestras miradas se cruzaron, y vi un reconocimiento, no de mí en concreto, sino del tipo de situación, de la clase de verdad que ningún uniforme puede ocultar. «¿Alguien desea presentar una denuncia?», preguntó el agente de policía. «Yo», exclamó la hija de don Roberto, dando un paso al frente. «Ese chico empujó a mi padre, se burló de él, lo grabó todo. Quiero que responda por sus actos». Luis palideció. La realidad finalmente lo estaba alcanzando. Yo no. Era solo una broma», tartamudeó. «Una broma que causó lesiones corporales», respondió el oficial mayor con tono seco. «Señor, necesito que nos acompañe a la comisaría». Y ahí estaba. La consecuencia que Luis había evitado toda su vida finalmente llegaba. No en forma de 50 motociclistas furiosos, no en forma de justicia callejera, sino en la forma aburrida, burocrática y oficial de la ley. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Pero ¿sabes qué sentí? Tristeza. Tristeza porque tuvo que llegar a esto. Tristeza porque un chico de 20 y tantos años estaba tan perdido, tan desconectado de la humanidad básica, que la agresión se convirtió en el contenido de su vida. «Esto es ridículo. Mi padre te matará. Te demandaré. Te demandaré», gritó Luis mientras se lo llevaban. Sus amigos, cobardes como era de esperar, ya se habían dispersado. Seguidores digitales, no amigos de verdad. El policía mayor se acercó a mí. «Javier Mendoza», dijo pensativo. «Me acuerdo de ti. Hace unos 15 años, tú y tu club rescataron a esos niños de esa red de trata de personas en la frontera». Asentí con la cabeza. «No me gusta hablar de eso». «Sé que tú no eres el problema», continuó, «pero necesito que entiendas. 50 motociclistas rodeando a alguien, sea cual sea el motivo, me parece mal. Asusta a la gente. Crea problemas». «Lo sé, agente», respondí.
Pero cuando uno ve a un veterano de guerra siendo golpeado y humillado por un chico con una cámara, actúa primero y piensa después. Sonrió con cansancio. Desafortunadamente, no puedo hablar de eso. La policía se marchó, llevándose a Luis. La multitud empezó a dispersarse. El espectáculo había terminado. Era hora de buscar otro entretenimiento. En pocos minutos, todos lo habrían olvidado. Otro vídeo viral, otra noticia, otro desplazamiento. Pero no lo hemos olvidado. Ese no es nuestro estilo. Llevamos a don Roberto al hospital. Era imprescindible. Miguel y Diego fueron con él y su hija, mientras que los demás volvimos al bar. Pero yo no podía simplemente regresar. No podía fingir que había sido un día cualquiera. Me senté en mi motocicleta, una Harley Fat Boy de 1996, mi compañera durante 29 años, y simplemente me quedé allí, con las manos en el manillar, los ojos cerrados, dejándome envolver por la cálida tarde de Tijuana. «¿Javier?», preguntó Mateo. «¿Está todo bien, hermano?». Abrí los ojos. Mateo estaba a mi lado, su motocicleta ronroneando suavemente. «¿Te has preguntado alguna vez, Mateo?», empecé lentamente, «si marcamos la diferencia? Si todo esto, los años, las batallas, las promesas, si realmente cambia algo?» Reflexionó un instante. Mateo siempre piensa antes de hablar, por eso confío en él. Cambió a don Roberto. «Hoy, ahora mismo», respondió. «Y a veces, Javier, eso basta. Un día a la vez, una persona a la vez. Regresamos juntos». El camino al bar parecía distinto. Las mismas calles, los mismos baches, las mismas tiendas y vendedores. Pero algo había cambiado. O tal vez era yo quien había cambiado. Otra vez. Porque eso es lo que la vida te hace cuando la vives de verdad. Te transforma, poco a poco. Y yo había vivido mucho. Demasiado, quizá. Llegué a el refugio y encontré a mis hermanos esperándome. No me sorprendió. La familia no abandona a la familia, sobre todo cuando ha ocurrido algo importante. Entré y todos guardaron silencio. 50 pares de ojos sobre mí, esperando, siempre esperando a que diga algo sabio, algo que dé sentido al caos que es nuestra existencia. Pero, ¿sabes qué? Estaba harta de ser la sabia, estaba harta de ser la líder, la fuerte, la que siempre tiene las respuestas. Así que dije lo único que tenía sentido en ese momento. «Necesito una copa». Roberto, el joven, me trajo tequila, no del barato, sino del bueno, del que reservamos para ocasiones especiales, y este era especial, de una forma extraña y retorcida. «Salud», levanté mi copa, por los veteranos olvidados, por los héroes que nadie recuerda, y por nosotros, los demonios que nos negamos a dejar pasar la injusticia. «Bendiciones», respondieron 50 voces. El tequila me quemó al bajar. Bien, un dolor agradable, de ese tipo de dolor que te recuerda que estás vivo. Y entonces sonó mi teléfono móvil. Era Miguel, do hospital. «Javier, tienes que ver esto». «¿Ver qué?» «El vídeo de Luis, el original. No lo borró antes de ser arrestado y se hizo viral». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo se hizo viral? 10 millones de visitas, pero no como él esperaba. Los comentarios: «Javier, el mundo está de nuestro lado». Agarré mi teléfono, abrí el video y ahí estaba, toda la escena. Luis agrediendo a don Roberto, nuestra llegada, el enfrentamiento, el discurso del veterano, todo, y los comentarios, miles de ellos. Ese TikToker es repugnante. Estos motociclistas son héroes. Eso sí que es masculinidad, proteger a los débiles. ¿Alguien sabe quiénes son estos motociclistas? Quiero apoyarlos. Ese veterano merecía respeto, no humillación. No paraban de llegar. Miles por minuto. El video se compartía, se republicaba, se comentaba. Luis se había vuelto viral, pero como el villano, no como el héroe.
Y nosotros nos llamaban héroes. Nosotros, los demonios, los marginados, los juzgados. Irónico, ¿verdad? Diego apareció a mi lado. Quería fama, la consiguió, solo que no de la forma que imaginaba. Fue irónico, y triste, y revelador sobre el mundo en que vivimos. Miguel entró acompañado de don Roberto y su hija. El veterano tenía una venda en el labio y una sonrisa tímida en el rostro. Javier, comenzó con la voz quebrada, no sé cómo agradecerte. Me levanté y me acerqué a él. Le puse las manos en los hombros, con delicadeza, siempre con delicadeza con los vulnerables. Don Roberto, no tiene que agradecernos. Usted sirvió a su país. Nosotros solo le servimos a usted. Es lo mínimo que merece un veterano. Lloró, y lo dejé llorar, porque a veces llorar es lo único que cura. A veces necesitas liberarte de décadas de dolor, abandono, humillación, y por fin sentir que a alguien le importas. Su hija nos abrazó, uno por uno. No sois demonios, dijo entre lágrimas. Sois ángeles. Y me reí, porque si hay algo que sin duda no somos, es ángeles. Pero quizá podamos ser algo entre el cielo y el infierno, algo humano, algo real. Los días siguientes fueron extraños. El vídeo seguía creciendo. 20 millones, 50 millones, 100 millones de visualizaciones. Los noticieros se hicieron eco de la noticia. Los reporteros aparecieron en el bar. Mi móvil no paraba de sonar. Lo odié, porque la atención lo cambia todo. Cambia las motivaciones. De repente, ya no éramos solo hombres haciendo lo correcto, sino héroes virales, los moteros que defendieron a un veterano, como si necesitáramos una etiqueta, como si necesitáramos validación. Al quinto día del incidente, un BMW negro se detuvo frente a El Refugio, un coche caro, de esos que no se ven a menudo por esta zona de Tijuana. Un hombre salió, traje gris impecablemente confeccionado, cabello engominado, maletín de cuero, un abogado, tenía que serlo. Buscó a Javier Mendoza, anunció con una voz que denotaba dinero y privilegios. Lo encontré, respondí desde mi posición en la entrada. Se acercó, pero mantuvo la distancia. Un miedo apenas disimulado. Es curioso cómo los hombres poderosos siguen sintiendo miedo al salir de sus oficinas con aire acondicionado. Soy Arturo Reyes. Represento a Luis Márquez, el joven involucrado en el incidente con el señor Roberto Santos. Te refieres al joven que agredió a un veterano de guerra. Me corregí. Tragó saliva con dificultad. Sí, ese. Vine a hacer una propuesta. Sacó unos documentos. Siempre sacaba documentos esa clase de gente, como si el papel pudiera arreglarlo todo. Mi cliente está dispuesto a indemnizar al señor Santos. $50,000, gastos médicos, daños morales, todo. A cambio, esperamos que retire la denuncia y que usted se mantenga alejado de Luis. $50,000. Era muchísimo dinero, sobre todo para alguien como don Roberto, que probablemente no había visto semejante cantidad en toda su vida. ¿Y si nos negamos?, pregunté. El abogado vaciló. Mi cliente tiene recursos. Podríamos complicar esto, para todos los involucrados. Ah, ahí estaba, la amenaza velada, el poder haciendo alarde de su fuerza. Mis hermanos comenzaron a levantarse, percibieron lo que estaba sucediendo. El ambiente cambió, pero yo levanté la mano. Espera, te seré sincera, Arturo. Pronunció su nombre lentamente, saboreando cada sílaba. Te has equivocado de sitio, porque verás, aquí no nos movemos con amenazas. No usamos el dinero de papá para arreglar los problemas. Di un paso más hacia mí. Él retrocedió. Pero haré algo generoso. Le llevaré tu propuesta a don Roberto, porque no es mi decisión, es suya. Él es la víctima.
Él decide. Arturo casi sonrió. Pensó que había ganado. Sin embargo, continué y la sonrisa se desvaneció. Vas a llevarle un mensaje al padre de Luis. Dile que el dinero no compra el carácter, no compra la decencia, y no compra el perdón de un veterano de guerra al que su hijo trató como basura. Yo transmitiré el mensaje, murmuró Arturo. Y una cosa más. Mi voz bajó, tornándose amenazante. Si intentas intimidar a don Roberto, si intentas usar tus recursos para encubrir esta historia, si intentas usarlo como escarmiento para proteger a tu hijo malcriado, verás que 50 motociclistas son solo el principio. Porque ahora el mundo entero está mirando. Y a diferencia de los seguidores vacíos de Luis, estas son personas reales que se preocupan por la verdadera justicia. Arturo salió corriendo. Literalmente corrió de vuelta a su BMW, arrancó a toda velocidad y desapareció en una nube de polvo. Miguel se me acercó. ¿Crees que volverá con problemas? Puede ser, admití, pero no me importa. La verdadera lucha no siempre es física, a veces es moral. ¿Y esta? Esta la ganaremos. Suena el teléfono móvil. Era don Roberto. Hablé con él sobre la oferta, $50,000, una suma que le cambiaría la vida. Su respuesta fue simple. No quiero su dinero manchado de sangre. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que cambie. Y allí, en ese momento, hablando con un veterano de 74 años que antepuso sus principios al dinero, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que aún existiera humanidad en este mundo roto. Una semana después, el juicio de Luis fue rápido. El video era una prueba contundente. Agresión, alteración del orden público. Pero lo más importante, el juez ordenó servicio comunitario, 200 horas en albergues para veteranos, sin cámaras, sin vigilancia, trabajo real. Don Roberto y yo estábamos allí, en la sala del tribunal, viendo cómo Luis recibía su sentencia. El chico era diferente, más callado, más pequeño, de alguna manera. La realidad le había arrebatado su arrogancia. Cuando todo terminó, mientras todos se marchaban, sucedió algo que nadie esperaba. Luis se acercó a don Roberto. Le temblaban las manos. No como a los veteranos, le temblaban de nerviosismo, de auténtica vergüenza. Señor Santos, su voz era débil. Yo no tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable, y entiendo si nunca puede perdonarme, pero lo siento mucho. De verdad que sí. Don Roberto lo estudió durante largo rato. Vi décadas de experiencia, de dolor, de guerra, de vida en los ojos del veterano. Lo vi sopesar la sinceridad de Luis. Y entonces, lentamente, don Roberto extendió su mano temblorosa. Hijo, todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso tú. Pero entiende, una segunda oportunidad no significa sin consecuencias. Significa una oportunidad para ser mejor. Luis le tomó la mano y lloró, no el llanto fingido de alguien frente a la cámara, sino el llanto real y desgarrador de alguien que por fin, comprendió la magnitud de lo que había hecho. Salimos del juzgado. El sol de Tijuana era fuerte, implacable, pero, de alguna manera, parecía menos intenso, como si hasta el universo aprobara lo sucedido. Javier, dijo don Roberto, apoyándose en mi brazo. ¿Crees que de verdad va a cambiar? Reflexioné sobre la pregunta. Realmente la reflexioné. Sinceramente, no lo sé, pero tiene una oportunidad, y a veces eso es todo lo que podemos ofrecer. Una oportunidad. Mis hermanos esperaban afuera. Los 50. Formaron una especie de guardia de honor para don Roberto. No dijeron nada. Simplemente saludaron, uno por uno, en señal de respeto. El veterano se detuvo. Los miró a todos, a cada uno de nosotros.
los marginados, los juzgados, los demonios. Y entonces hizo algo inesperado. Se llevó la mano temblorosa a la frente. Un saludo militar. Perfecto, firme, cargado de significado. Todos correspondimos. 50 hombres que nunca habían servido en las Fuerzas Armadas, pero que comprendían perfectamente lo que significaba ese saludo. Respeto, honor, reconocimiento. La multitud congregada comenzó a aplaudir. Empezó siendo un aplauso pequeño y tímido, pero fue creciendo. Comerciantes, peatones e incluso otros conductores se detuvieron a aplaudir, porque a veces, solo a veces, el mundo reconoce la bondad cuando la ve, incluso cuando viene envuelta en cuero negro y cubierta de tatuajes. Llevamos a don Roberto a casa, no a la acera donde dormía, sino a su casa, porque mientras estábamos en el hospital, mientras el mundo estaba pendiente del drama viral, algunos de nosotros habíamos estado trabajando discretamente entre bastidores. Diego conocía al administrador de un complejo de apartamentos para veteranos de bajos ingresos. Miguel había llamado a amigos que trabajan en servicios sociales. Mateo había organizado una colecta de fondos entre los clubes de motociclistas de la zona. «Bienvenido a tu nuevo hogar, don Roberto», dije mientras abríamos la puerta. Era sencillo, pequeño, pero estaba limpio, era seguro y, lo más importante, era suyo. Muebles donados, electrodomésticos que funcionaban, el refrigerador lleno de comida, un armario con ropa limpia, y sobre la mesa de la sala, su vieja medalla militar, que habíamos recuperado de la caja de cartón donde guardaba sus pocas pertenencias, ahora enmarcada y en un lugar destacado. Don Roberto entró y cayó de rodillas. Simplemente se desplomó, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de todas sus emociones. Yo no me merezco esto», gritó. «No me merezco todo esto». Me arrodillé a su lado. Puse mi mano sobre el hombro del viejo guerrero. «Don Roberto, usted entregó años de su vida a su patria, sobrevivió al infierno, conservó su humanidad incluso cuando el mundo intentó arrebatársela. Si alguien merece un hogar, un poco de paz, un poco de dignidad, ese es usted». Allí estábamos, 2 hombres arrodillados en el suelo de un pequeño apartamento en Tijuana. Un veterano de guerra, un líder de motociclistas, 2 personas a quienes el mundo había juzgado y abandonado de distintas maneras. Pero allí, en ese instante, éramos simplemente humanos, compartiendo un momento de pura humanidad. «La verdadera fuerza no proviene de la violencia», murmuré, más para mí mismo, sino de nuestra capacidad para hacer lo correcto, para proteger a quienes nos necesitan. Miguel apareció en la puerta. «Javier, tenemos que irnos. Tenemos una visita en el bar». Su voz tenía un tono extraño. ¿Preocupación? ¿Curiosidad? Voltamos al refugio para encontrar algo inesperado. Decenas de personas, quizás un centenar, veteranos, familias, gente común, todos esperando. «¿Qué?» comencé. Una mujer dio un paso al frente. Tendría unos 40 años y llevaba la mano de un niño. «Señor Javier, vi el video, vi lo que hizo por don Roberto, y yo necesito ayuda. Mi esposo, él también es veterano, sufre de estrés postraumático, está en la calle, y ya no sé qué hacer». Antes de que pudiera responder, otro hombre dio un paso al frente. «Mi padre también, un veterano de Irak. Su familia lo abandonó». Y otra, y otra, y otra. De repente, ya no veía una multitud. Veía a decenas de don Robertos, decenas de historias no contadas, decenas de héroes olvidados que necesitaban a alguien, a cualquiera, que se preocupara por ellos. Y supe, con absoluta certeza, que mi vida acababa de cambiar para siempre.
Miré a mis hermanos, vi la misma comprensión en sus rostros. Lo que había comenzado como un momento, un acto de decencia básica, se había transformado en algo mucho más grande. La verdadera victoria no consiste en ganar físicamente, dijo en voz alta para que todos lo oyeran, sino en vencer nuestra propia naturaleza, en elegir el honor en lugar de la ira, en elegir ayudar en lugar de ignorar. Respiré hondo. Ayudemos, todos ustedes, uno por uno, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Han pasado 6 meses desde aquel día, 6 meses que lo cambiaron todo. El refugio ya no era solo un bar para motociclistas, se había transformado en algo diferente. Un centro comunitario, en cierto modo. 2 veces por semana servíamos comidas gratuitas a veteranos. Organizábamos grupos de apoyo, conectábamos a las personas con servicios sociales. Les ayudábamos con la vivienda, con el empleo y con la reunificación familiar. ¿Y Luis? Luis estaba allí, cumpliendo sus horas de servicio comunitario. Pero algo extraño había sucedido. Seguía viniendo, incluso después de completar las 200 horas requeridas. Ahora estaba allí, ayudando a don Roberto a organizar fotos antiguas en un álbum. El veterano hablaba, Luis escuchaba de verdad, sin celular en la mano, sin pensar en la próxima publicación, simplemente presente. Javier, la voz de Luis me sacó de mis pensamientos. Se acercó, aún nervioso. Siempre se ponía nervioso cuando estaba conmigo. ¿Puedo hablar contigo? Saludé con la mano. Salimos del bar, donde el sol comenzaba a ponerse sobre Tijuana, pintando el cielo con esos colores de sangre y fuego que tan bien conocía. Quería darte las gracias, comenzó Luis mirando sus manos. Sé que no me lo merezco, sé que deberías odiarme, pero tú me diste algo que no sabía que necesitaba. ¿Y qué fue eso?, pregunté. Propósito, significado real, no gustos ni opiniones, sino una conexión humana genuina. Hizo una pausa. Don Roberto me contó historias de la guerra, historias que jamás aparecerán en ningún libro de historia, y me di cuenta de que he pasado toda mi vida buscando atención cuando debería haber estado buscando un propósito. Observé al chico. No, ya no era un chico. Algo había cambiado. La experiencia había forjado algo en él. Luis, ¿sabes por qué no te pegué ese día?, le pregunté. Negó con la cabeza. Porque la violencia habría sido fácil, habría sido satisfactoria, pero no te habría enseñado nada. Habrías sido solo otra víctima, otra excusa para no cambiar. Hice una pausa, pero hacerte mirar a los ojos de don Roberto, hacerte servir, escuchar, aprender, eso cambia a la gente. Luis miró su teléfono. Una notificación, probablemente una de las millones que aún recibía, pero esta vez simplemente apagó la pantalla. Borré TikTok, dijo de repente. Mi cuenta, 5 millones de seguidores, todo, porque me di cuenta de que no eran personas reales, eran números, y los números no te consuelan cuando estás destrozado. Los números no te enseñan lo que de verdad importa. Le puse la mano en el hombro. Esto es crecimiento, Luis, crecimiento verdadero. Llegaron varios motociclistas, no solo de mi club, sino también de otros. En los últimos meses la historia había inspirado algo, un movimiento tal vez. Motociclistas de toda la región, dejando de lado viejas rivalidades, se unieron con un solo propósito: proteger a los veteranos. Miguel se bajó de su motocicleta con una amplia sonrisa. Javier, no te lo vas a creer. Hemos conseguido 2 apartamentos más para veteranos, y hay un empresario que quiere financiar un programa de formación profesional. Diego estaba justo detrás de él.
y los medios quieren hacer un documental sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Suspiré. Los medios de comunicación. Siempre los medios de comunicación. No quiero la fama, Diego. Tú lo sabes. Lo sé, hermano, pero piénsalo. ¿A cuántos don Robertos más podríamos ayudar si más gente lo supiera? ¿A cuántos veteranos más podríamos salvar? Tenía razón. Odiaba admitirlo, pero la tenía. Don Roberto salió del bar apoyándose en su hija, pero caminando mucho mejor. 6 meses de buena alimentación, atención médica y, sobre todo, dignidad, habían transformado al viejo guerrero. «¡Javier!», gritó alzando la voz. «Hay más gente dentro, veteranos. Necesitan ayuda». Miré el bar, mi refugio, mi santuario, ahora transformado en algo más grande, algo que nunca planeé, pero que de alguna manera siempre fue nuestro destino. ¿Sabes qué es lo gracioso, don Roberto? Empecé mirando el cielo teñido de rojo. Llevo 42 años siendo llamado el diablo. El diablo, porque visto de cuero negro, porque tengo tatuajes, porque la sociedad me juzgó por mi apariencia. Me volví hacia él, hacia mis hermanos, hacia Luis, hacia todos los que estaban allí reunidos. Pero la verdad es que todos somos demonios. Todos tenemos oscuridad dentro. Todos tenemos ira, miedo, la capacidad de hacer el mal. La diferencia no radica en si tienes oscuridad, sino en lo que eliges hacer con ella. Puedes dejar que la oscuridad te consuma. Puedes usarla para destruir, para herir, para servirte solo a ti mismo. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras. O puedes transformarla en algo mejor. Puedes usar tu ira contra la injusticia. Puedes usar tu dolor para comprender el dolor de los demás. Puedes usar tu fuerza para proteger a los débiles. Mateo se acercó con los ojos brillantes. Eso es lo que siempre hemos hecho, Javier, incluso cuando nadie nos veía. Exacto, asentí. Nos juzgan por nuestra ropa, nos temen por nuestro aspecto, pero se nos recuerda por lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? Elegimos ser mejores que nuestros demonios. Don Roberto me tomó la mano. Su palma era áspera, marcada por décadas de trabajo duro y supervivencia en las calles, pero su agarre era firme. Javier, me salvaste la vida. No solo ese día, sino todos los días desde entonces. Me diste algo que no había tenido en décadas: esperanza. Se me hizo un nudo en la garganta. No soy de llorar fácilmente. 63 años de vida dura me han creado barreras. Pero allí, sosteniendo la mano de un veterano que había visto el infierno y había regresado, que había sido abandonado y rescatado, esas barreras se rompieron. Don Roberto, la verdad es que usted nos salvó, porque nos recordó por qué hacemos esto. Nos recordó que toda vida importa, toda historia merece ser escuchada, toda persona merece dignidad. Ya había caído la noche. Las luces del bar se encendieron, bañando a todos los allí reunidos con una luz cálida. Empezó a llegar más gente, no solo veteranos necesitados de ayuda, sino también voluntarios deseosos de colaborar, familias que traían donaciones, jóvenes con ganas de aprender, y mientras observaba todo esto, esta comunidad que había crecido a partir de un solo acto de bondad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No se trata de la paz que supone la ausencia de conflicto, sino de la paz de saber que tu vida tiene un propósito, que tus decisiones importan, que de alguna manera inconmensurable estás haciendo del mundo un lugar un poco menos oscuro. Roberto, el joven de nuestro club, empezó a servir café a los recién llegados. Luis ayudaba, aprendiéndose los nombres y escuchando las historias.
Miguel organizaba un horario para quienes necesitaban transporte a citas médicas. Diego estaba con su portátil, conectando a veteranos con programas de ayuda que ni siquiera sabían que existían. Mis demonios, mi hermandad, transformados de marginados temidos en pilares de la comunidad. Me acerqué a mi Harley. Pasé la mano por el metal frío, sintiendo cada rasguño, cada abolladura. 29 años juntos. Esta motocicleta me había acompañado en tormentas, en desiertos, en momentos de alegría y desesperación. Pero hoy ella me trajo aquí, a este momento, a este propósito. ¿Estás pensando en huir, hermano?, preguntó Mateo con voz siempre aguda. Sonrió. No, solo reflexionaba sobre lo que significa la lealtad, lo que significa la hermandad, lo que significa la verdadera fuerza. Mateo se apoyó en mí con los brazos cruzados. ¿Y cuál es la respuesta? La lealtad no es ciega. No se trata de seguir sin cuestionar. Se trata de elegir apoyar a alguien incluso cuando es difícil, incluso cuando es inconveniente. Es don Roberto eligiendo los principios por encima del dinero. Es Luis eligiendo el crecimiento por encima del ego. Miré hacia el bar, a toda esa gente reunida allí. La hermandad no se trata solo de vestir los mismos colores o conducir las mismas motocicletas. Se trata de reconocer que todos libramos batallas que nadie más ve. Se trata de tender la mano incluso cuando las tuyas están vacías. Se trata de crear una familia donde la sangre ha fallado. Mateo asintió lentamente. ¿Y la fuerza? Ah, la fuerza. Respiré hondo. La verdadera fuerza no consiste en golpear más fuerte. No se trata de ser más intimidante. No se trata de hacer que los demás te teman. Me giré para mirar a mi hermano a los ojos. La verdadera fuerza reside en tener el poder de destruir y elegir construir. Es sentir ira y elegir la compasión. Es ser juzgado como un monstruo y actuar como protector. Es transformar tu dolor en sanación para los demás. Por eso, mi voz se quebró por la emoción. He pasado 42 años vistiendo estos colores, no porque necesite identificarme, no porque necesite pertenecer a una pandilla, sino porque necesito un propósito. Necesito saber que cuando me despierto cada mañana, hay una razón para levantarme. Mateo me puso la mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. 40 años de hermandad crean un lenguaje que va más allá de las palabras. Un niño salió corriendo del bar. Era el nieto de uno de los veteranos a quienes estábamos ayudando. Reía con esa risa pura y espontánea que solo los niños pueden tener. Corrió hacia nosotros, sin miedo ni prejuicios, viendo solo hombres amables a pesar de su apariencia intimidante. «Señor Javier», gritó deteniéndose frente a mí, «el abuelo dice que usted es un héroe». Me rebajé a su nivel. «No soy ningún héroe, pequeña. Solo soy un anciano que intenta hacer lo correcto». «Pero eso es lo que significa ser un héroe», insistió con la lógica sencilla de los niños. Hacer lo correcto aunque sea difícil. Y tal vez tenía razón. Tal vez el heroísmo no se trate de capas, superpoderes ni momentos épicos de película. Tal vez se trate simplemente de elegir la bondad cuando el mundo te da 1000 razones para ser cruel. De ver a alguien caer y ayudarle a levantarse. De transformar cada pequeño rincón del mundo que tocas en algo un poco mejor. Apareció la abuela del niño. Pidió disculpas y se lo llevó de vuelta. Pero sus palabras resonaron. Hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La noche ya era profunda. Las estrellas comenzaban a aparecer. No muchas. La contaminación lumínica de Tijuana las ocultaba casi por completo. Pero algunas persistían, obstinadas, negándose a extinguirse. Como nosotros, como don Roberto,
como todos los olvidados que se niegan a desaparecer en silencio. Era la hija de don Roberto. Había estado llorando, se le notaba en los ojos rojos, pero eran lágrimas de alegría, lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Javier, comenzó con voz temblorosa, no sé cómo agradecértelo. Durante años, vi cómo mi padre se consumía, vi cómo la sociedad le daba la espalda, vi cómo el hombre que formó una familia, que sirvió a su país, que hizo todo bien, se veía reducido a dormir en las aceras. Se secó las lágrimas, pero siguieron brotando. Y luego vosotros, a quienes todos juzgan, a quienes todos evitan, de quienes todos asumen lo peor, vosotros fuisteis los únicos que visteis a mi padre como un ser humano, como alguien que merecía dignidad. No sabía qué decir. A veces no hay palabras suficientes. Entonces hizo algo inesperado. Se quitó un cordón del cuello, una pequeña medalla de plata desgastada. Esto perteneció a mi madre, San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, dijo, poniéndolo en mi mano. Pero me has demostrado que no existen las causas perdidas, solo personas que han dejado de intentarlo. Gracias por no rendirte, por ver a mi padre, por preocuparte. Y entonces me abrazó, y la dejé, porque a veces la fuerza reside en permitir la vulnerabilidad, en permitir que otros vean que debajo del cuero, las cadenas y la reputación, todavía hay un corazón que late. La fiesta empezó espontáneamente dentro. Alguien había traído una guitarra. La música tradicional mexicana llenaba el ambiente. Veteranos que no habían sonreído en meses ahora cantaban. Familias que habían perdido la esperanza ahora bailaban. Y en el centro de todo, don Roberto, sentado en una silla como un rey en su trono, rodeado de amor, de respeto, de comunidad. Me vio por la ventana y me saludó con la mano, otra vez el saludo militar, y yo le devolví el saludo. Siempre lo hacía. «Sabes, Mateo», dije mientras observábamos la celebración por la ventana. Cuando era joven, pensaba que la fuerza significaba no necesitar nunca a nadie. Significaba ser duro, ser impenetrable, ser un lobo solitario. Hice una pausa, sintiendo el peso de décadas de aprendizaje. Pero ahora, después de todo, entiendo que la verdadera fuerza reside en la conexión. Reside en admitir que nos necesitamos mutuamente. Reside en construir algo más grande que nosotros mismos. La verdadera hermandad no se mide por lo que llevas a cuestas. Toqué el parche de mi chaleco. Los diablos. 42 años vistiendo estos colores, sino por lo que das de ti mismo, por cuánta humanidad estás dispuesto a compartir, por cuánto eliges transformar la oscuridad en luz. Uno a uno, todos los motociclistas arrancaron sus motos, no para irse, sino como homenaje. El rugido colectivo de 50 motores se convirtió en una sinfonía, una declaración, una promesa. Estamos aquí. Te vemos, nos importas, y no dejaremos que caigas. Don Roberto salió del bar, con lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas. Alzó ambas manos, temblando, siempre temblando, pero las alzó en señal de triunfo, en señal de gratitud, en señal de reconocimiento de que ya no estaba solo, y 50 demonios les devolvieron el favor, puños en alto. Unidos, hermanos. Miré al cielo. Las pocas estrellas que podía ver brillaban intensamente, negándose a ser extinguidas por la oscuridad circundante, como nosotros, como don Roberto, como todos los que eligen la bondad en un mundo que a menudo premia la crueldad. «Javier». Luis apareció a mi lado con 2 tazas de café en la mano. Me ofreció una. Pensé que te gustaría. Tomé el café, caliente, reconfortante. «Luis, ¿has aprendido algo en estos 6 meses?»
reflexionó detenidamente antes de responder. Aprendí que las visitas no significan nada si no ves a las personas que tienes delante. Aprendí que la fama es vacía si no tienes un propósito. Y aprendí. Su voz se quebró ligeramente. Aprendí que la persona más patética ese día no era don Roberto. Era yo, porque él, incluso sin nada, tenía dignidad, tenía historia, tenía humanidad. Y yo tenía millones de seguidores, pero estaba completamente vacío. Le puse la mano en el hombro. Pero ya no estás vacío, ¿verdad? Te estás llenando de cosas reales, conexiones reales, un propósito real. Asintió con la cabeza, secándose rápidamente las lágrimas. Don Roberto me dijo algo ayer. Me dijo, Luis, todos somos veteranos de algún tipo de guerra. Algunas se libran con armas, otras se libran con nosotros mismos, pero todas dejan huella. La cuestión es qué haces con esas huellas. Sabiduría de un veterano de 74 años. Sencilla, profunda, cierta. ¿Y qué vas a hacer con tus marcas registradas, Luis? Le pregunté. Miró a su alrededor, al bar, a toda la gente que había dentro, a la comunidad que se había formado. Voy a usarlas para ayudar a otros a sanar las suyas. Voy a estudiar trabajo social. Quiero trabajar con veteranos, profesionalmente, no por obligación, sino porque he encontrado mi vocación. Sonríe. Crecimiento real, transformación real. Don Roberto estaría orgulloso. Claro que sí, yo estoy orgulloso. ¿Sabes? Continuó Luis. Mis padres se enfurecieron cuando borré TikTok. Decían que estaba tirando mi futuro a la basura. Pero por primera vez en mi vida, siento que de verdad tengo un futuro que importa. Tus padres lo entenderán con el tiempo, dijo. Y si no lo hacen, bueno, la familia no siempre se basa en la sangre. A veces se trata de una elección, y siempre tendrás un lugar aquí con nosotros. Luis me abrazó. Rápidamente, casi tímidamente, pero con sinceridad. Luego regresó al interior, para ayudar, para servir, para continuar su camino de redención. Recorrí el bar, observando cada detalle. Las motocicletas estaban alineadas como soldados en formación. Las ventanas brillaban con una luz cálida. Los sonidos de la comunidad, de la vida, de la esperanza, resonaban en las paredes. Este lugar, mi refugio durante décadas, ahora transformado en un santuario para otros. Y pensé en todos esos años, en todas las batallas, en todas las decisiones, en todos los juicios, todos los prejuicios, todas las veces que la sociedad nos vio como una amenaza. Pero al final, demostramos algo esencial. La apariencia no define el carácter, la reputación no define el valor, y aquellos a quienes la sociedad rechaza, ya sean motociclistas, veteranos o jóvenes descarriados como Luis, suelen tener las lecciones más importantes que enseñar. ¡El diablo!, gritó Miguel desde la entrada. ¿Vas a quedarte ahí fuera filosofando toda la noche o vas a entrar a celebrar? Ya voy, hermano, 1 minuto más. 1 minuto para asimilarlo todo, para guardar este momento en mi memoria, para reconocer que, de alguna manera, a través de todos los errores y aciertos, a través de todas las buenas y malas decisiones, había llegado hasta aquí, hacia un lugar con propósito, hacia un lugar con significado, hacia un lugar donde un demonio podría ser un héroe. Entré en el bar. La calidez me envolvió de inmediato, no solo la del espacio cerrado, sino la calidez humana. La de personas reunidas con un propósito común, la de un amor difícil pero real, la de una hermandad elegida. Don Roberto me vio y me hizo sitio a su lado. Me senté. Acepté el vaso de tequila que alguien puso en mi mano. «¡Un brindis!», gritó alguien. «¿Por qué vamos a brindar?
preguntó otro. Levanté mi copa, y todos guardaron silencio, expectantes. Brindemos. Comencé, con la voz cargada del peso de 63 años de vida, 42 de hermandad y 6 meses de transformación, por los olvidados que se niegan a desaparecer, por los juzgados que demuestran que los jueces se equivocan, por los veteranos que lo dieron todo y merecieron todo a cambio. Hice una pausa mirando alrededor de la habitación. Cada rostro, cada historia. Brindemos por los demonios que eligen ser ángeles, por las segundas oportunidades que transforman vidas. Y por la verdad más fundamental de todas, mi voz se volvió más suave, más íntima, más genuina. La verdadera fuerza no proviene de los músculos ni de la intimidación. Proviene de tener el coraje de preocuparse por los demás, de tener la fuerza para ser amable, de tener el poder de proteger en lugar de dominar. Levanté mi copa más alto. Y, por último, brindemos por todos nosotros, porque se nos juzga por nuestra vestimenta, pero se nos recuerda por nuestros actos. Y hoy, como siempre, nuestra fuerza reside en la unidad, nuestra victoria en la compasión y nuestra hermandad. Miré directamente a don Roberto, a Luis, a cada uno de mis demonios. Nuestra hermandad no se mide por lo que llevamos, sino por lo que damos de nosotros mismos. 50 voces resonaron. Salud, y bebimos, juntos, unidos, una familia elegida, una hermandad forjada no por la sangre, sino por la elección, por la decisión diaria de ser mejores, de hacer las cosas mejor, de proteger a quienes necesitan protección. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Se contaron historias, se compartieron risas, se derramaron lágrimas, lágrimas de alegría. ¿Y yo? Simplemente observé, absorbiendo cada instante, porque estos son los momentos que importan, no las batallas ganadas ni los enemigos derrotados, sino las vidas transformadas, los lazos creados, el amor compartido. Finalmente, la noche llegó a su fin. La gente comenzó a marcharse, los veteranos a sus nuevos hogares, las familias a sus casas, los voluntarios a sus vidas, pero todos se marcharon distintos a como llegaron. Un poco más esperanzados, un poco más conectados, un poco más humanos. Don Roberto fue el último en irse, apoyado por su hija y Luis, quien se había ofrecido a llevarlos al apartamento. En la puerta, el veterano se detuvo. Se volvió hacia mí. «Javier», dijo con voz cansada pero satisfecha. «Gracias por recordarme que sigo importando, que mi vida aún tiene valor, que no soy invisible». Tragué el nudo que tenía en la garganta. «Don Roberto, usted nunca fue invisible. El mundo simplemente olvidó cómo mirar, pero nosotros lo vemos. Siempre lo haremos». Sonrió, esa sonrisa de alguien que sobrevivió a lo imposible y encontró la paz al otro lado. «Nos vemos mañana, el diablo. Nos vemos mañana, don Roberto». Y entonces me quedé solo, en el bar vacío, solo yo y los recuerdos de la noche, solo yo y el eco de las risas, solo yo y la profunda certeza de que había hecho lo correcto. Recorrí el espacio vacío, apagando las luces, ajustando las sillas, tareas cotidianas, pero incluso en eso había significado, porque cuidar el espacio era cuidar lo que representaba, un santuario, un refugio, un hogar para las personas sin techo. Me detuve frente al viejo espejo detrás de la barra. Miré mi reflejo. 63 años mirando hacia atrás, un rostro marcado por cicatrices y el paso del tiempo. Cabello más gris que negro, ojos cansados, pero aún así, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. Nada mal para un viejo diablo, murmuré a mi reflejo, y rió, una risa sincera que brotaba del fondo de su corazón,
porque la vida es absurda, bella, terrible y maravillosa, todo a la vez. Salí del bar, cerré la puerta con llave. La noche de Tijuana me envolvió, familiar, caótica, perfecta en su imperfección. Mi Harley me estaba esperando, fiel, constante, como siempre. Me subí, arranqué el motor, ese rugido familiar que siento en los huesos. Conduje despacio por las calles, sin prisa, simplemente conduciendo, observando la ciudad dormida, pensando en todo lo que había sucedido, como un solo instante, ver cómo agredían a un veterano había cambiado tantas vidas, incluida la mía, porque al final eso fue lo que pasó. Yo no salvé a don Roberto ese día, él me salvó a mí, me recordó por qué elegí esta vida, por qué vestí estos colores, por qué formé esta hermandad. Para momentos exactamente como ese. Me detuve en un punto elevado de la ciudad. Desde allí pude ver Tijuana extendiéndose a lo lejos, luces centelleando, vida palpitando, la humanidad en toda su confusa gloria. Y más allá, mucho más allá, pudo ver los primeros rayos del alba comenzando a pintar el cielo. Otra noche sobrevivió, otro día amanece. Nunca fui una niña inocente. Le dije al viento, a la ciudad, a mí misma, crecí en las calles. Vi lo peor que los seres humanos pueden hacerse entre sí. Cargué con la oscuridad dentro de mí durante tanto tiempo que olvidé lo que era la luz. El viento se llevó mis palabras. Pero cuando ese niño, cuando don Roberto me miró aquel día, vi algo que yo mismo había experimentado. Vi abandono, vi dolor, vi a alguien que necesitaba desesperadamente que alguien, cualquiera, se preocupara por él. Cerré los ojos sintiendo el frío viento de la mañana. Y comprendí, por esto estamos aquí. No para ser perfectos, no para ser santos, sino para ser humanos, para transformar nuestro dolor en protección para los demás, para usar nuestra fuerza no para dominar, sino para elevar. Abrí los ojos. El cielo estaba más despejado, rojo, naranja y dorado, colores de un nuevo comienzo. La verdadera hermandad no se mide por lo que uno lleva. Repetí las palabras que había dicho antes, pero ahora con una nueva comprensión, sino por lo que uno da de sí mismo. Y hoy lo dimos todo, y lo recibimos todo de vuelta. Aceleré en la moto, bajé la colina, de vuelta a la ciudad, de vuelta al bar, de vuelta a mi hermandad, porque mañana, técnicamente hoy, habría más veteranos que necesitarían ayuda, más historias que escuchar, más vidas que transformar, y allí estaría, como siempre lo he estado, como siempre lo estaré. Un demonio con corazón de ángel, un marginado que elige ser un héroe, un anciano que por fin comprendió lo que siempre supo. Nos juzgan por nuestra ropa, pero nos recuerdan por lo que hacemos. Y nosotros elegimos marcar la diferencia, un veterano a la vez, una vida a la vez, un momento a la vez. Si estás escuchando esto, si esta historia te ha llegado de alguna manera, quiero que sepas algo. No importa quién seas, no importa lo que lleves puesto, no importa cómo te juzgue el mundo, tú tienes el poder de marcar la diferencia. Cuando veas a alguien caído, ayúdale a levantarse. Cuando veas una injusticia, no mires hacia otro lado. Cuando tengas que elegir entre crueldad y compasión, elige la compasión, porque al final, cuando seas viejo como yo, cuando mires atrás en tu vida, lo que importa no son los me gusta, no son las visualizaciones, no es la fama, ni el dinero, ni el estatus. Son esos momentos en los que elegiste ser humano, los momentos en los que elegiste preocuparte por los demás, los momentos en los que transformaste la oscuridad en luz. Esto es verdadera fuerza. Esto es verdadera hermandad. Este es el verdadero legado.
Somos los diablos, pero elegimos ser ángeles para aquellos que necesitan alas. Y tú también puedes hacer lo mismo.